Bienvenidas a todas. Hoy vamos a continuar con la mujer virtuosa y vamos a empezar con el versículo de Proverbios, capítulo 31, versículo 26. 26 va a ser la base del mensaje que vamos a aprender el día de hoy. Y este versículo dice lo siguiente: cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Y da órdenes con bondad. Hoy el mensaje de la mujer virtuosa es trabajar en una capacidad para utilizar sus palabras, su lengua de manera sabia en relación con otros, cómo crear este diálogo que genere sabiduría, ¿sí? Como la mujer virtuosa hoy nos invita a hacer. Así que empezando a aprender sobre cómo utilizar y cómo tener palabras de sabiduría, yo les había dicho también que estos versículos nos pueden ayudar para recordarnos hacia dónde debemos trabajar. Hoy el mensaje nos está dirigiendo hacia ser mujeres que utilizan su palabra con sabiduría, que generan corrección, orden con bondad. Así que hoy vamos a aprender cómo hacer esto de utilizar la palabra. A mí me encanta porque en la neurociencia, cuando ustedes estudian el cerebro humano, podrán ver que en el cerebro femenino, desde muy chiquitas, está desarrollado mucho más rápido, mucho más amplio los caminos neuronales de la palabra. Es por eso que la mayoría de mujeres somos mujeres que somos muy hábiles con el habla. Hablamos mucho, dicen algunos, pero esa es una habilidad o puede ser una maldición. Por eso es que hoy vamos a aprender que definitivamente la mujer ha tenido en su lóbulo, ha desarrollado mucho los caminos neurales para el habla y que este puede ser un don que puede ser para construir o para destruir. Pueden ser palabras de sabiduría o palabras de maldición. Primero vamos a empezar yendo al libro de Santiago. Como hoy tenemos muchos versículos, les voy a invitar a que los anoten y después los puedan buscar en su tiempo, en sus propias Biblias. Mientras tanto, yo les voy a ir compartiendo los versículos. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo del 3 al 6 y el 9, Santiago 3, versículo del 3 al 6 y 9, dice lo siguiente: podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. En el versículo 9, más abajo dice: a veces, refiriéndose a la lengua, alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Vamos a empezar compartiendo esta analogía que nos hace Santiago, de entender la lengua como como un órgano que aparentemente puede ser pequeño, pero que puede dirigir toda nuestra vida, puede dirigir todas nuestras relaciones. Como lo vemos aquí, puede ser una pequeña chispa de lo que diga la lengua, puede incendiar un bosque. Aquí podemos ver la magnitud de la importancia de la lengua y de su utilización. No es algo pequeño. Las palabras no son cosas sin importancia.
Aquí Santiago nos hace esta reflexión de cuán importante es nuestra forma de hablar en nuestra vida y en nuestras relaciones, donde a veces con nuestra palabra, con nuestra lengua, alabamos al Señor, alabamos al Padre, pero al mismo tiempo a veces utilizamos la misma lengua a veces la utilizamos para maldecir a quienes Dios creó a su imagen y semejanza. Está claro que por un lado nuestra lengua es un motor, es un timón de un barco, es lo que puede dirigir nuestra propia bendición, nuestra propia maldición, la propia construcción de las relaciones o la destrucción de las relaciones. Es por eso que el primer enfoque que debemos entender es que las palabras son importantes y que su relevancia en el mundo de las relaciones y en el mundo de mi propia autoestima, de mi propio crecimiento personal, entendemos que es gigante, puede crear imperios o puede destruir hasta dejar todo en polvo. Allí ya tenemos una decisión que hacer. Aquí en Santiago dice, esto no está bien por un lado bendecir al Señor y por otro lado maldecir. Hay una elección, aquí ya podemos ver en Santiago que hay una elección constante a ver cómo vamos a utilizar nuestras palabras. Ahora bien, vamos a primero comprender qué cosas no debemos hacer con la lengua, entendiendo que mi lengua puede ser algo de destrucción o de construcción, y teniendo en cuenta que mis palabras son sumamente importantes, entonces voy a tomar conciencia de mis palabras, porque lo que están haciendo puede ser algo gigantescamente grandioso o gigantescamente desastroso, ¿verdad? Si tenemos la habilidad y los dones como mujeres para hablar, hoy tenemos un llamado a la conciencia, mujeres. Para nosotros no es negociable estar analizando constantemente qué es lo que mi boca dice de mí, qué es lo que mi boca dice de otros, qué es lo que estoy diciendo constantemente. Aquí tengo un poder y debo ser consciente de ese poder. Ahora, vamos a entender qué cosas no hacer con este poder. En Lucas capítulo 6, versículo 37 y 45, nos dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se les vuelva en su contra. Perdonar unos a otros para que seamos perdonados. Es decir, que cuando yo estoy analizando mis palabras, toda palabra que sea de juicio hacia los demás es algo que quiero evitar. No juzgues a los demás. ¿Y por qué no juzgo? Porque no quiero ser juzgada. ¿Por qué no condeno? Porque tampoco quiero ser condenada. Aquí vamos a entender un poco con respecto a una palabra que tal vez la hayan escuchado, que tiene que ver con la empatía. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa posición de aquella persona que juzgamos? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos errado? Hemos cometido errores catastróficos. Y de la misma manera, podemos ver en nuestra vida, en nuestro entorno, personas que se equivocan, que actúan de manera errónea, que actúan desde el miedo, que actúan desde la envidia, que actúan desde la vergüenza, desde la competencia. ¿Lo hemos visto? Claro que lo hemos visto. ¿Eso está mal? Claro que está mal.
Pero qué importante hacer conciencia de que no es mi trabajo juzgar sus actos, ni su vida, ni su forma de decidir. Porque de la misma manera, ¿cuántas veces tú también has caído en competencia, en miedo, en envidia? Y pues muchas veces diremos, ojalá que nadie haya visto, ojalá nadie me juzgue por esto. ¿Sí? Entonces, hacer conciencia de qué palabras estoy utilizando cuando veo a alguien actuar desde el enemigo, actuar desde el miedo. Cuida tus palabras, que no sean de juicio y condenación. Estamos tan entrenados para decir quién está bien y quién está mal. Nos gusta a veces este dedo, nos encanta para decir este bien, este mal. Este es un buen hijo de Dios, este no lo es. Este actúa positivamente. ¿Cuánto nos encanta los que son positivos, los que andan por la vida en fe? Me encanta, pero te presentan una persona que es negativa o no cree en Dios o comete errores o está desde el miedo y automáticamente la lengua, ¿qué quiere hacer? Juzgar y condenar. Es automático, nos da muchas ganas de juzgar y condenar. ¿Qué podemos hacer al revés en vez de juzgar y condenar? Ya nos va diciendo un poco de respuesta Jesús en medio de esto. Perdonen. Perdonen porque ustedes también serán perdonados. ¿Cuántas veces en tu historia has cometido errores y se te ha perdonado también? Y en el versículo 45 del mismo Lucas 6, dice, lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Muchas veces las personas que juzgan, que tienen miedo, que viven en victimización, que hablan chismes, hablan miseria, hablan escasez. Ahora sabemos que cuando una persona habla eso constantemente es porque eso es lo que tiene grabado en su corazón. Por eso es que en la palabra le decimos al Señor, Señor, dame un corazón nuevo, reemplaza mi corazón de piedra. ¿Sí? Por tanto, cuando me encuentro con alguien que desde su corazón no salen palabras de bondad, no salen palabras de bendición, puedo tener algo de empatía y decir, yo también a veces he hablado mal, yo también me he quejado, yo también he estado allí. Y si no he estado ahí, si estuviera, me gustaría que me perdonaran. Me gustaría que alguien orara por mí. Me gustaría que alguien me bendijera. Pero ¿qué pasa si por otro lado yo, haciendo autoconciencia, me doy cuenta que en mis palabras, Vivi, me estoy dando cuenta que diariamente yo soy un noticiero de lo malo, de la queja? Soy un noticiero del juicio, de la condenación. Ay, no, qué mal esta persona. Uy, qué mal esto que ha hecho. Cuando hablo con mi esposo, solo puedo decirle lo malo que ha hecho. Cuando estoy con mis hijos, solo les digo la queja y la culpa y estoy compitiendo o estoy con vergüenza o estoy con culpa, hablándole desde la culpa. Nuestra forma de hablar es importante. ¿Cuáles son tus discursos constantes? En verdad te digo que hay discursos que a veces son temporales. Por ejemplo, cuando la seguridad empieza a ponerse complicada, se vuelve el tema de moda. Hay temas que están de moda. Espero, la mujer virtuosa no cae en los temas de moda. Ya vamos a hablar cómo habla la mujer virtuosa. Pero la mujer virtuosa no se deja por modas. Hoy justamente hablaba una persona que me decía, Vivi, ahora sí, como está nuestro país, ahora sí me voy a ir a otro país. Yo, esa historia me la contaron desde hace tiempo, el ahora sí me voy a ir a otro país.
Lo cual es muy interesante, porque digo, bueno, si alguien se va a otro país es muy bueno porque va a requerir disciplina, trabajo, irse a otro país no es fácil. Y a veces pensamos que si me voy a otro país no voy a tener la inseguridad que tengo aquí, cuando en realidad la seguridad nunca viene del entorno, la seguridad siempre vino de aquí y de aquí. Así que donde quiera que vayas, te vas a llevar a ti. Así que si vas insegura a otro país, adivina qué vas a encontrar en ese otro lugar. Vas a encontrar la forma de nuevo sentirte inseguro. O vas a encontrar una nueva forma de sentir miedo. Puede ser que ahora las calles son más organizadas, que aquí sí respeten los semáforos, pero de nuevo voy a caer en el discurso de que aquí las cosas son difíciles. Qué importante estar analizando si tienes unos discursos de la moda de ese momento o discursos que te has repetido por años. Por ejemplo, hay discursos, por ejemplo, de cuán víctima soy de mis circunstancias, cómo mi familia nunca me reconoce todo lo que yo hago, siempre le respetan más a mi otra hermana, siempre le ponen más atención al fulanito y a mí no, siempre en el trabajo a mí no me escogen. ¿Cuáles son esos discursos de baja autoestima, de escasez, de... Eh, de vacío, de enfermedad? Porque puede ser que tú ya estés sanada, pero tu discurso puede hacer que tú sigas viviendo a través de esa enfermedad. Es que a mí me hirieron, es que yo no soy esa mujer líder, a mí no me escogieron, yo sigo siendo la niña de 5 años que sigue siendo tímida. Me estanqué en el discurso de la primaria. ¿Cuáles son esos discursos que sigues repitiéndote con respecto a ti misma? Tal vez el juicio y la condenación puede ser que no sea a otros, puede ser a ti misma. Me juzgo constantemente de no hacer lo suficiente. Me condeno por no ser buena madre, porque no sé, si mi familia no están todos bien, seguro es culpa mía. Si a mi hijo no le va bien en la escuela de ley es porque yo fallé. ¿Tienes un discurso constante de autocondenación? Nuevamente, Jesús nos invita a perdónate. Haz conciencia de tus palabras, porque allí podremos ver lo que uno dice brota de lo que hay en mi corazón. Nuestra forma de transformarnos es generar esta conciencia para darme cuenta qué palabras estoy utilizando con respecto a mí misma, con respecto a mi historia, con respecto a la historia de la pareja, de los hijos, del futuro, del pasado. ¿Cómo estoy hablando para darme cuenta qué cosas tengo en mi corazón para cambiarlo? Porque no todo lo que digo ahora sé que es edificante, ¿sí? Y debo empezar a cambiar, guardar en mi corazón nuevos discursos, nuevos discursos. Pero ahora todavía estamos en los que no queremos tener, en los que definitivamente son erróneos. Una de las cosas para entender cómo sembrar en bien es primero entender cuál es la hierba mala que debo arrancar, ¿sí? Entonces, de mi mente, la hierba mala que quiero arrancar es juicio y condenación con otros, juicio y condenación con respecto a mí misma. Esto no te sirve, nunca servirá, no importa si tienes razón. ¿Sí? Recordemos que si tú cometiste un error, digamos que sí cometiste un error y te quieres juzgar, ¡ay, qué mala soy, qué tonta, yo hice mal esto! Esa forma de hablar no te va a ayudar para levantarte. Entonces, ¿cuál es la palabra que puedo utilizar? Perdóname, me voy a perdonar, me voy a perdonar. En el mismo en los mismos versículos del Nuevo Testamento, si vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15, Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, si un creyente peca en tu contra, si alguien se equivoca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta.
si te escucha y confiesa el pecado, pues has recuperado a esta persona. ¿Sí? Pero si no, en Lucas 17:3, habla también Lucas con respecto a que si alguien habla contra ti, comete un error, en Lucas 17:3 dice, perdónalo, perdónalo. Si se arrepiente 7 veces, perdónalo 7 veces más. Los dos versículos son Mateo 18:15 y Lucas 17:3. Luego lo pueden buscar. ¿Qué significa esto? Cuando yo, primero vamos a verlo en nosotros y luego con otros. Cuando yo cometo un error conmigo, yo me he juzgado, yo he cometido un error contra mí mismo. ¿Qué es lo que debo hacer? A solas. ¿Hablar con quién? Porque ¿quién es el único que me puede juzgar? Dios. Hablar con Dios, reconocer que he hecho mal, buscarle al Señor en silencio. Es importante. El Señor en la palabra dice, be still, es en inglés. Quédate quieto, quédate en silencio y sabrás que soy Dios. Busca espacios de silencio para hablar con Dios y decirle, Señor, dime, ¿qué discursos con respecto a mí misma debo cambiar? ¿Cómo debo corregir? Y si yo me he equivocado en mi forma de actuar, Señor, te pido perdón. Y después de que el Señor te va a perdonar, vuelve a tener un discurso positivo, edificante, de bendición sobre ti misma. Ahora, ¿qué pasa si otra persona, que esto nos dice Mateo y Lucas, si un hermano peca contra ti, si un hermano se equivoca contigo, si alguien te habla de una manera agresiva, si alguien dijo algo que no te pareció que estuvo bien, si hubo un acto que tú sabes en tu corazón que no está bien, no te quedes pensando, no, qué horror, de ley lo hizo porque me odia, es que siempre es el mismo, no, y claro, si yo le digo, muchas veces la problemática con las otras personas se aumenta porque nos quedamos en la cabeza pensando y repensando. Por eso me gusta, porque la palabra es clara, te invita siempre a la acción, a ver y soluciona, no te quedes ahí rumiando los pensamientos de lo que dije, lo que hizo, de lo que significa, de lo que en el futuro va a pasar, de que el pasado, no, deja de rumiar. Si alguien se equivoca con su forma de hablar o con su forma de actuar contra ti, y aquí es el punto importante, porque a veces la gente puede hablar, puede hacer utilización de su libre albedrío de opinar y no necesariamente tiene que ver contra ti. Ojo, esto también es importante porque a veces nos tomamos personal todo, ¿sí? A veces nos tomamos personal todo y hay comentarios que no tienen nada que ver contigo. Pero muchas veces en familia, pasa mucho en familia con nuestros padres, nuestros hermanos, seguro lo dijo contra mí, seguro dice que cuando dice que sus hijos se han olvidado de ella, de ley se refiere a mí. No, a ver, si dijo tu nombre, entonces, bueno, ya, tiene que ver contigo. Y si es que no estás segura, ve y pregunta, por eso es que es tan importante. Ve a un lado, mamá, hermano, ¿tienes algo conmigo? Casi como los hombres, viste que a veces los hombres lo resuelven. A ver, ¿tienes un problema conmigo? Dímelo ahorita, lo arreglamos, ellos lo arreglan a veces de otra forma y listo. Vemos cómo lo arreglamos. Pero la mujer a veces se queda rumiando en, ¿será que dijo que por mí? No, de leyes por mi hermana. Claro, ella no se atreve a decirme. Mucho ruido en la cabeza, mucho ruido en la cabeza. Igual en los negocios, ¿será que mi jefe dijo esto porque no confía en mí? ¿Será que esos son pensamientos rumiantes y palabras que están en tu cabeza que no te están edificando, te están destruyendo? Por tanto,
Si algo pasa con algún hermano, si hay alguna tensión, si algo escuchaste que no te pareció adecuado, que no lo entendiste, que te pareció que fue una queja, un ataque, un reclamo, algo, ve donde la persona, no asumas, no te tomes personal, ve y convérsalo. ¿Lo dijiste? ¿Qué pasa? Cuéntame. Muchas veces cuando buscamos la conversación, muchas veces el inconveniente se resuelve, es mucho más sencillo de lo que uno cree. Ay, no, es que yo pensé que te caía mal. No, no, no tiene nada que ver contigo. En fin, ¿sí? Qué importante también eh, utilizar tus palabras para hablar con la verdad, hablar con esta invitación de solucionar. Y como dice Lucas 17:3, y si la persona te pide que lo disculpes, pues perdónalo. Y después dice punto. Y después, y esto es importante, ¿y qué pasa si después te pide 7 veces que lo perdones? Pues perdónale todas las veces que sean necesarias. Y ese punto también es importante, porque a veces nosotros decimos y nos quedamos rumiando después, sí, ya le perdoné, pero es que ¿y si me vuelve a hacer en el futuro? Pero sí, ¿y ahora? ¿Y qué habrá querido decir? No, no, no. Perdón es perdón. Se acabó, se fue. Esto es como punto final para la historia. Volvamos a escribir. El Señor nos invita a que frente a algo que está mal, podemos denunciarlo. Eso no es una queja. Denunciarlo. Hey, esto no está bien, no me parece bien. Pero después nos invita a actuar. Ok, una vez que ya lo hiciste, suéltalo, perdónalo y a otra cosa. No te quedes pensando ni volviendo a hablar, pero seguro que estás arrepentido. A ver, las mujeres que tienen hijos o que tienen familia, cuando alguien se equivoca, a veces le encanta reprochar después, pero no te veo tan arrepentido. Pero seguro, seguro, de verdad no me vas a hacer la misma. Nos encanta, es como si casi, casi a veces hacerle caer en el error a la otra persona nos diera un poder sobre ella. Como te voy a señalar cada vez que pueda para decirte, seguro no lo vas a cometer, ¿sí? Y ahí debemos ser mucho más conscientes de entender, a mí no me compete perdonar. Yo perdono porque a mí me perdonaron primero. Yo amo porque a mí me aman primero. Porque quien va a hacer tu juicio, quien te va a decir qué está bien y qué está mal, lo que te va a llegar, nosotros sabemos que lo que nosotros sembramos recibimos. Lo que vas a recibir en tu vida es entre tú y Dios. Yo sí puedo denunciar aquello que no está bien, pero después de eso yo lo voy a soltar y voy a decir, te perdono, sigo con mi vida. Y voy a hablar de ti, bendición. Pero esa persona me faltó, me mintió, me rompió la confianza. Sí, pero eso no importa porque tú has sido llamada. Ya vamos a hablar lo que sí debemos hacer. Pero no has sido llamada ni a no perdonar, tampoco a no denunciar aquello que estuvo erróneo. Tampoco el Señor dice, no, quédate callada y bueno, aguanta allí. ¿No? ¿Ve? Si algo está mal, háblalo con la persona exacta. Mira si tiene que ver contigo, porque también es importante. Tal vez la persona dice, oye, oye, no, no era para ti, es que tu hermana es con tu hermana, no es contigo. Ah, ok. Y aquí también va a ser importante que te abras de esa pelea. Las peleas son entre dos personas o entre las personas que son, pero si no tiene que ver conmigo, no te metas a tratar de solucionar algo que a ti no se te ha llamado. ¿Sí? Entonces, qué importante hablar también y ser claro y decir, esto no está bien. Y después, perdonar. Después, en otros versículos dice, en Proverbios, vamos a ir al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios tenemos muchos versículos sobre la palabra, sobre la sabiduría. Y hoy he tomado dos que me han gustado, tres, mejor dicho, que me han gustado mucho, que son los siguientes. Primero,
En Proverbios 15, capítulo 1, dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Este versículo me gusta mucho porque hace muchos años yo había escuchado a una mujer que me decía, no, Vivi, es que los hombres son muy agresivos. Ellos sí que son agresivos, ellos buscan pelear, tienen una forma de tratarse que son violentos, pero las mujeres no. Y yo decía, ey, no te equivoques. La mujer también utiliza sus puños, también hace morados en los ojos, también deja ensangrentada la piel, también estampa a su pareja, a su amiga contra la pared. Yo nunca he dejado ningún morado en mi vida. Yo no he sido nunca agresiva y yo le voy a decir y les voy a decir a ustedes cuáles son nuestros puños. Nuestros puños son estos, son las palabras. Las mujeres pueden, si no se hacen cargo de sus palabras, pueden generar un tipo de discurso que genera un morado en su pareja, en sus hijos, en sus amigas, en sus madres, en sus padres. Pueden generar lesiones muy profundas, pero como no se ven, decimos, no, yo no he hecho nada. Yo les voy a decir una reflexión para que la piensen en ustedes. ¿Han visto que cuando a veces estamos en una reunión de amigas, a veces una mujer puede hacer un comentario y puede ser tan hiriente que tú le cuentas a alguien más y le dices, es que me dijo esto? Y tu pareja te puede decir, pero eso no es tan grave. Sí, pero es la forma en la que lo dijo. De verdad me dolió, o sea, de verdad sentí ganas de llorar. ¿Por qué? Porque esas palabras, aunque parecen solo palabras, parece que solo fue una opinión al aire, fue realmente un puñetazo. Pero ¿qué hubiera pasado en el mundo masculino? En el mundo masculino ellos muchas veces su forma de conversar es a través ellos son kinestésicos, entonces muchas veces el niño cuando viene de la escuela viene con su morado en el ojo. Y a veces la niña viene llorando, es que me dijo esto mi amiga. Es exactamente lo mismo, las dos recibieron el mismo puñetazo, sino que el uno se ve la sangre y el otro, la sangre está dentro en el corazón. Entonces, esto también nos plantea el hecho de que me estoy haciendo cargo de las palabras que estoy utilizando. Me estoy haciendo cargo de los tonos con los que estoy diciendo, porque la mujer entiende muy bien los tonos. O vamos a preguntarles a sus esposos, amigos, cuando decimos, no es lo que me dices, es la forma en la que me lo dices. La mujer entiende muy bien de tonos, pero muchas veces no se hace cargo de sus tonos. A veces tenemos tonos de chapa, de casi con el tacón ahí sonando de ¿dónde andabas? No te creo, ¿qué estabas haciendo? Fruncimos la boca y ponemos esa forma de cara donde parecemos policías asustados, enojados, acusadores. Tenemos que hacernos cargo de que nuestras respuestas, cuando son agresivas, pueden echar leña al fuego en una discusión. Y no me vas a dejar mentir. Tú sabes en una discusión, si dices ese comentario, si dices esa palabra, se va a ir todo al demonio. Tú sabes que si dices aquello que le va a herir a la otra persona, porque esto funciona en las peleas. Uno dice, tiene en la mente donde dice, si le dices esto, ahora sí le vas a herir. Pero en medio de una pelea, qué importante pensar, quiero tener la razón a costa de todo, así que voy a echar leña al fuego. O voy a ser amable para al menos ahorita calmar el enojo y después cuando la emoción baje y la inteligencia suba, podamos hablar con tranquilidad. Claramente aquí hay algo que resolver, eso lo entiendo, pero utiliza bien tus palabras. Cuando alguien te grite, te pite, te lance el carro, te responda mal,
Si tú le respondes mal de vuelta, ¿qué va a pasar? Tú sabes lo que va a pasar. Pero es una elección constante. Puedo elegir frente a este escenario, no se lo merece, no me está haciendo bien, pero este no es el momento para decírselo. Así que en este momento escojo dar una respuesta amable para calmar el enojo. En Proverbios 16:24, dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Siempre tengo la elección para, frente a un momento de caos, de fuego, de tensión, escoger palabras amables. Y de la misma manera puedo también escoger palabras amables para conmigo misma. Cuando tú estés en medio de una tormenta, cuando tú estés con esos días en donde en todo te va mal, todo fallas, no le ves un norte, hablarte con mayor juicio y más condenación no te va a ayudar. No te va a dar salud al cuerpo. No te va a endulzar la vida. Por tanto, me gusta pensar en estas asociaciones que hace la palabra, como inicialmente nos hizo Santiago, pensar en ese timón del barco, pensar en esta chispa que genera un fuego, pensar también cada vez que veas miel en tu casa, decir, así deben ser mis palabras en lo posible, hacer conciencia cuando yo estoy en esa reunión, estoy conversando de un tema álgido con mi esposo, cuando tengo que ir a conversar de un tema complicado con alguien. Señor, guía mis palabras para que sean amables, que sean dulces, que sean firmes. Que si tengo que decir algo a alguien, pueda llevarle a un lado y decírselo, que pueda buscar ese espacio de silencio para poder hablar con claridad. En Proverbios 18:21 dice también, Proverbios 18:21, en mi lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cuántas veces le tememos a la muerte? Le tememos a los ladrones que nos puedan quitar la vida. Y yo te digo algo, a veces tus palabras son más hostiles, son más bruscos, son más violentos que el ladrón que puede venir a una casa. Inseguridad a veces con tu boca. Si hablamos de seguridad, a veces tu lengua puede estar llevando muerte a donde quiera que va, llevando destrucción a todo lado que va. Nosotras mujeres sabemos que nuestra vida está liderada, está guiada por el Señor Jesús, por Dios. Nosotros tenemos los días contados de vida y de muerte. El día que llegue, nos tendremos que ir. ¿Por qué temer a personas? Temamos a veces a nuestras palabras porque no le estamos poniendo conciencia. Hay mucho poder en lo que decimos, en lo que nombramos, a quienes les damos poder. Y mira qué fuerte que dice, quienes la aman comerán de su fruto. Ahora haré mucha más conciencia de mis palabras, porque si yo quiero bendición, victoria en mi vida, entonces para comer los frutos de bendición y victoria en mi vida divina, ¿qué tengo que hablar? Bendición y victoria, exageradamente.
Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo estás? Y yo digo bendecida, digo espectacular, digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando digo, el Señor me cuida la entrada, la salida. Cuando yo elijo hablar y declarar bendición sobre mí, sobre mi familia, sobre mis negocios, sobre mis finanzas, es porque esos frutos quiero comer. Porque nosotros no caminamos por vista. No seamos como Tomás, no seamos el que dice, Señor, déjame tocar tus llagas para por fin creerte. Si no caminemos por fe, yo creo y declaro que mis hijos están en victoria, que les va cada vez mejor en el colegio, que mi esposo cada vez encuentra su propósito, que tiene un encuentro cercano con Dios. Que hay diferentes discursos. Ay, Señor, ay, es que me gustaría que mis hijos pudieran conocer a Dios y vayan a misa y por fin tengan una relación con Dios. O yo creo que ellos van a tener un encuentro cercano con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque será en el momento exacto, porque las personas que les rodean a mis hijos, a mi madre, a mi familia, son personas que vienen de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta fundación, este trabajo, este anhelo, este sueño que tengo, tú lo estás guiando. Gracias. Esto es lo que yo digo y esto es lo que yo declaro. Uy, qué miedo lo que nos está pasando. Esta semana yo decía a alguien, alguien me decía, wow, es que esta semana no sabes, se murió alguien ahogado en el mar. Y yo decía, bueno, bendito Dios, porque ya se fue con el Señor. Y bueno, cada semana, en realidad, el número de personas que mueren y viven son un montón, ¿no sabías? Y era como, cómo no te asustas? ¿Cómo no te quedas en este tema de, sí, no, qué horror, ¿sí? Pero qué importante cada día hacer conciencia de decir, ok, aquí, en este pequeño órgano, tengo un gran poder y con un buen poder tengo una gran responsabilidad. ¿Me estoy haciendo cargo de esa responsabilidad? Si me equivoco, Señor, dime, perdóname y vuelvo y juego. Me perdono y lo vuelvo a intentar. Ahora sí, vamos entonces a entender qué sí debemos hacer. Para utilizar nuestras palabras debemos, por supuesto, hablar con amabilidad, hablar con ternura, hablar desde el amor, perdonar. Las palabras sabias utilizan historias que te repites, que sean de victoria, de bendición. Mira y haz conciencia las historias de tu pasado, reformúlalas. Tú eres alguien que pasó por ellas, de las cuales aprendiste, de las cuales has salido victoriosa. Pero es necesario que cambies tu discurso con respecto a lo vivido, que cambies tu discurso con respecto al presente, entendiendo que mi presente, cada día el Señor, hoy es el día que el Señor lo ha creado. Su misericordia y su gracia es nueva cada día. Señor, llámame a mí al nuevo servicio que tienes. ¿Qué discurso estoy teniendo para mi vida hoy en mi presente? ¿Qué discurso estoy teniendo con respecto a mi futuro? El futuro del Ecuador. ¿Quieres aportar a tu país, a tu ciudad, a tu pueblo? No aportes en mal. Aporta contando las buenas historias, contando lo bueno que ha pasado. A mí me encanta porque hoy estaba haciendo un ejercicio de leer a Juan todos los diálogos que Jesús habló. Que decía, bueno, ¿y cómo hablaba Jesús? Y me encantó porque en todo Juan veía que Jesús siempre, cada vez que hablaba, decía, en verdad les digo. Siempre utiliza la palabra en verdad. ¿Por qué? Porque Él nos llama, hablen con la verdad. Hablen con la verdad.
Y otra cosa que me llamó la atención es que él dice, yo no hablo por mí, yo hablo por el Padre. Yo vengo a decirles lo que el Padre me dijo. Yo dije, wow, si Jesús dice eso, Él no va en nombre de Él va en nombre de su Padre. De la misma manera, yo no voy en nombre de Viviana, yo no hablo en mi nombre. Yo le digo siempre al Señor, dime, Señor, ¿qué quieres tú decir? Que seas tú quien hable. Que seas tú quien hable con la verdad. Porque cuando yo tomo una perspectiva desde la visión de Dios, entiendo que todo tiene un plan. Como decían en un camino espiritual, decían, todo está previsto, hermano, todo está previsto. A veces nos inquietamos con preguntas, pero ¿y ahora y qué? Y es que, ¿cómo me trata? Y es que, ¿cómo me dijo? Y ahí de nuevo me acuerdo de este versículo, be still, es en inglés. En español es como, aquieta tu mente. Calla, o sea, a veces yo creo que Dios nos dirá, cállate, chito, silencio, haz silencio y sabrás que soy Dios. Deja de hablar tanto porque las palabras a veces nos ahogan. Entonces, para no hablar por mí, sino hablar por el Padre, conocer al Padre, conocer a Dios. Tener estos espacios de silencio van a ser importantes. Y para hablar con la verdad, ¿cómo hacemos? Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. En el primero dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. El abogado defensor nos dejó el Señor Jesús después de su resurrección, nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad nos dejó en nosotros para que nos ilumine, nos diga cuál es la verdad y nos deje conocer al Padre, nos deje entender la visión, el plan del Padre. Así que es tan importante que te ayudes con el Espíritu Santo. Así como le pides al Señor, dame Señor sabiduría, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, sé tú quien me hable. Espíritu Santo, sé tú quien me enseñe a hablar con verdad. Y en el capítulo 16, del 13 al 14, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, aquí Jesús está diciendo que el Espíritu va a venir, porque el Espíritu viene cuando Jesús resucita, ¿verdad? Entonces dice, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará por toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Cómo voy a saber cómo conectarme con la verdad? ¿Cómo voy a saber sobre el futuro? ¿Cómo voy a saber los pensamientos que Dios tiene en la vida? Bueno, conéctate con el Espíritu Santo. ¿Y cómo conecto con el Espíritu Santo? Haciendo silencio, pidiéndole que venga, orando, alimentando mi espacio espiritual. Aquí te asegura que te va a dar la verdad, pero búscalo de corazón. Sigue diciendo, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús dice, yo me tengo que ir, no se van a quedar solos, les voy a dejar al Espíritu. Eso significa, tú tienes una sabiduría interna, una voz dentro de tu cabeza. Hemos hablado de la voz del enemigo en la cabeza, pero no es la única voz que tenemos en la cabeza. También tenemos la voz del Espíritu que nos dice la verdad. Pero a veces debemos hacer un análisis, hacer silencio, conocer más del Espíritu, porque a veces decimos, chuta, no sé si me está hablando el Espíritu de Dios o el Espíritu del enemigo. Por eso es que conocemos a Dios, para irlo conociendo más, ¿sí?
Pero claramente nosotros hemos sido creados para llevar la buena noticia, para hablar del reino, para hablar de las bendiciones, para dar gloria a Dios con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden producir paz, alegría, esperanza. ¿Te has dado cuenta cuando tú escuchas un testimonio de alguien y un milagro? Es inevitable que cuando alguien escucha un milagro, todos les da ganas como de llorar, se alegran, dicen, wow, qué chévere esto. Pero bueno, qué bueno entonces hablar de nuestras vidas como si todo es un milagro, como si todo es un evento tan grande, tan bendecido, tan glorificante que decimos, bendito Dios. Para ir cerrando, hoy quería compartirles que justo hoy estaba viendo unos videos de unos motociclistas que van, son unos proyectos de chicos que van en moto viajando por el mundo. Y la verdad es que hoy mientras veía decía, ay, esto no me interesa para nada, estoy aburrida, no quiero ver a estos motociclistas, estaba cabezona con este tema, porque el Diego le encantan, entonces yo estoy así como, ya bueno. Y es chistoso porque mientras les oía de medio lado y estaba leyendo un libro del otro lado, de repente le escucho al motociclista que estaba en medio de un como río gigantesco con la moto metida ahí. Él estaba solo en la mitad de la nada. Su moto pesa muchísimo porque es gigante. Y yo regreso a ver y digo, o sea, me empezó a dar ira. Y dije, ¿y este man por qué se mete ahí? ¡Qué desastre! Pero justo me llamó la atención porque minutos después él dice, y de repente apareció José, yo que sé un nombre, ¿no? Y de repente apareció José y apareció no sé quién. Y ahí me tincló el espíritu, ¿no? Y yo dije, wow, ¿te das cuenta que estos videos están puestos ahí para darte cuenta que aunque estés en la mitad de la nada, aunque el man no es que se puso de rodillas a orar, el Señor siempre cuida sus ovejas y de la nada manda a dos personas porque literalmente el man no iba a poder salir de ahí. O sea, ahí se puso cada vez peor, empezó a llover, se empezó a oscurecer, o sea, le faltaba que le orinara un gato. Y llegan justo estas dos personas. Podríamos verlo como, ah, bueno, sí, de ley alguien llega. O puedo estar contándolo con mis palabras para la gloria de Dios. Es decir, todo lo bueno, todo lo que pasa en esta tierra siempre tiene un plan de bendición, siempre viene del Señor. Y si algo no comprendo, porque ojo, a veces puedo no comprender y está bien, no todo hay que comprender. Podemos decir esto, decimos, todo está previsto, hermanito. Todo está previsto. No lo entendemos, pero tal vez cuando nos muramos, nos juntemos y digamos, ah, para eso era. ¿Para qué era esa enfermedad? Tal vez era para la gloria de Dios, uno no entiende, pero lo que sí sabemos es que siempre hay un plan, siempre hay una bendición. Y eso es lo que yo voy a declarar, aunque no lo vea. Voy a hablar en bien, aunque todavía los resultados no sean. Entonces, asegúrate de que cuando vayas a hablar sobre tu familia, tu negocio, tus finanzas, tu salud emocional, tu relación con Dios, la relación con Dios de tu familia, todo lo que te rodee, asegúrate que tus palabras sean de vida, de bendición, de gloria a Dios. Y si me equivoco, porque obviamente todavía no somos perfectos y no lo seremos, me perdono, corrijo y vuelvo a nuevamente utilizar mis palabras. ¿Sí? Que el Señor también, esto a veces me pego mucho a esto, digo, el Señor siempre hace belleza de cenizas. Señor, perdón si la fregué, pero tú siempre podrás corregir lo que a lo mejor me he equivocado. ¿Sí? Si también esta es otra invitación, si has juzgado, si has criticado, si has condenado a otras personas, estás a tiempo. Bendíceles por cada condenación que hiciste, por cada crítica que hiciste, bendíceles. A algunas personas les vas a tener que bendecir un montón. Buenísimo, porque le va a llegar mucha bendición.
Buenazo, porque así la bendición le llega a la otra persona y te llega a ti y además vas sanando también la relación. O sea, todas tienes para ganar, ¿sí? Así que bueno, pidámosle por supuesto al Señor eh, que siempre nos guíe, que nos dé la sabiduría. Cierra los ojos y ora conmigo. Gracias, gracias te damos, Señor, por habernos dado al abogado defensor, al Espíritu Santo que vive en nuestra mente y nuestro corazón. Que siempre sea Él el que nos guíe a hablar, a tener un buen discurso sobre nosotras mismas, a hablar bien de nosotras mismas y hablar bien también de otros, del futuro de nuestra familia, de nuestro negocio, de nuestro país, Señor. Que nuestras palabras siempre sean de vida, Señor. Danos palabras sabias, palabras bondadosas, que sepamos hablar con dulzura y con firmeza, Señor, diciendo exactamente lo que debemos decir en nombre del Padre y no en nuestro nombre, Señor. Permítenos corregir nuestra palabra. Permítenos tener ese espacio de silencio contigo, tener ese encuentro personal contigo para que tú nos digas dónde corregir, dónde tomar acción, y estamos seguras que seguiremos construyendo tu reino a través de la palabra, glorificándote a ti, Señor, porque sabemos que todo está previsto, que todo tiene un plan y que tú siempre nos estás guiando y protegiendo en todo momento. Te agradecemos, Señor, por tu guía, por tu misericordia y porque hoy nuevamente nos eliges para sembrar con amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén